Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga de una manera especial, amigos, compañeros de trabajo, familiares, donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga. Esperando se encuentren bien. Esta tarde, una vez más, retomamos los estudios, ya que habíamos por algunas semanas dejado los estudios por algunas situaciones de salud, pero gracias a Dios ya estamos nuevamente aquí. Dios ha tenido misericordia, no solo de nosotros, sino de aquellos a los cuales la palabra puede llegar. Así es de que gracias le damos a Dios. Y este día nos corresponde estudiar una vez más la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 del versículo 6 al 9. Aleluya. Vamos a estar estudiando estos versículos, hermanos, y esperando que puedan traer mucha bendición a la vida de cada persona. Abramos nuestras Biblias, o si ya las tiene abiertas. Vamos a leer la porción que ahora nos corresponde, versículos 6 al 9 del primer capítulo. Dice la palabra de esta manera: por esta razón ustedes están llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora creen en Él sin haberlo visto. Se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no puede expresar con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Aleluya. Dejamos hasta ahí la porción y quisiéramos pensar, hermanos, sobre, antes de hacer un análisis de lo que hemos estudiado, sobre si es necesario que la fe viva sea probada o sea puesta a prueba. Es necesario que la fe viva sea puesta a prueba. Aleluya. Cuando comenzamos a estudiar esta carta, hablábamos de que precisamente esta carta no había sido escrita para, como se conoce comúnmente en el ámbito cristiano, como muchas veces nos enseñan, que para los cristianos, que somos nosotros. Es decir, esta carta habla específicamente de un grupo de personas a las cuales ha sido escrita. Ha sido quizás la forma en cómo las versiones o cómo se han manejado, es que se ha como tergiversado este estudio de la palabra de Dios. Ahora, dijimos que Pedro escribe específicamente a un grupo de personas, no es a cristianos, sino que dice a los que están siendo esparcidos, es decir, a los de Ponto, a los de Galacia, Capadocia y Bitinia, es decir, a los de la diáspora, es decir, a los que están fuera de su patria. Y no podemos decir nosotros que es para cristianos, porque recuérdense que en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, se habla que ahí no habían gentiles. Esas fiestas eran solamente para judíos. Es decir, judíos acudían año tras año a estas fiestas que Dios les había instituido, que ellos deberían de participar, no habían cristianos. Es decir, muchas veces se nos enseña, ¿verdad?, que ahí nació la iglesia cristiana. No, no, no. O sea, la iglesia viene desde el Antiguo Testamento. Es decir, porque se le conoce como eclesía, los que están fuera. Es decir, a ese grupo de personas que ya han sido separadas del mundo, es a las que se escribe, y son estas personas las que iban a la fiesta. Entonces, aquí podemos entender precisamente que a los del
a los que Pedro escribe, es decir, a los que están en la diáspora. Hay otra carta que también no quiero hacer mención, y siempre lo hice cuando comencé, es la de Santiago. Santiago, el medio hermano del Señor, dice él, a las 12 tribus que están dispersas. O sea, es específico también. No está hablando de gentiles. Está hablando de gente judía que había creído en Dios, pero que había sido esparcida. Y no solamente esta esparción se dio cuando fueron los judíos sacados de Roma, sino mucho antes de todo eso. Recuérdese que en el año 720 antes de Cristo, Israel fue esparcido, fue llevado fuera. Esa fue la primera, como dijéramos, esparcimiento que hubo de los judíos de su tierra. Si usted se recuerda, cuando Dios lleva a lo que se conoce como Efraín, o las 10 tribus de Israel, que fueron llevadas por el rey Asiria. Es decir, esa fue la primera expansión que hubo. Es decir, a los esparcidos, fueron esparcidos entre todas las naciones, porque Dios ya había hecho esto. Eso lo habla el profeta Amós en sus primeros capítulos. Es decir, para poder entender esto, hermano, tenemos que profundizar también en estas cartas o en estos libros de los profetas. Ahora, en ese año 720 antes de Cristo, ellos fueron llevados y ellos nunca regresaron. Jamás regresaron. Es decir, fueron asimilados por las naciones. Es decir, que se perdió su identidad como nación. Se perdió todo lo que ellos eran como pueblo de Dios, como pueblo judío, porque se asimilaron. Es decir, las culturas paganas absorbieron la vida de todos estos que fueron esparcidos, y ellos precisamente llegaron a quedar como un pueblo que ya no tenía identidad y que no tenía nombre. Entonces, fueron esparcidos, pero ellos nunca regresaron. En cambio, Judá, que es precisamente los que fueron esparcidos y fueron sacados de su patria durante 70 años, ellos sí regresaron. Ellos regresaron, aunque no todos, pero sí regresaron. Porque les voy a decir algo. Desde cuando ellos fueron llevados por los babilonios a Babilonia, que estuvieron allá exiliados 70 años, conforme a las profecías que Jeremías había hablado. Es decir, cuando Dios habla, que dice que iba a despertar el corazón de Ciro para que diera salida a toda esta gente que había estado durante los 70 años, que se habían cumplido por las promesas que se habían hecho de Dios a través de Jeremías, ellos vuelven otra vez, pero no todos volvieron. Es decir, y esto es lo importante, que de un 100%, aunque se habla de miles de personas que regresaron, de un 100% de estos que estaban en Babilonia, solo regresaron el 5%. Oiga bien. Wow. Ahora, ¿y los otros qué? ¿Les gustó la vida de Ada y Babilonia? Y por eso no regresaron. Ahora se quedaron. Usted puede leer esto en la historia a través de los libros de los profetas, hermano. De Nehemías, esos hombres que escribieron cuando ellos regresaron del exilio, cuando Babilonia fue reconstruida. Se habla de una multitud enorme que regresó, pero de ese 100%, prácticamente solo fue un 5% que regresó. Los demás se quedaron en Babilonia. La vida que tenían en Babilonia los absorbió y ellos ya no regresaron. Esto pasó con las 10 tribus de Israel, es decir, a los que se conoce como Efraín. Ellos fueron llevados a Babilonia en el año 720 a.C. y ellos ya nunca regresaron. Es decir, las naciones paganas absorbieron la vida de estas personas y ellos se paganizaron. Entonces, cuando Pedro habla sobre la esparción, sobre los esparcidos, es decir, sobre los de la diáspora, y podemos también tomar algo que Santiago dice, y lo dice Pedro, dice Galacia. Galus significa también diáspora, es decir, que están fuera. A ellos fue escrita esta carta, y precisamente Pedro comienza a hablar de todo esto. Entonces, dice Pedro que debemos de alabar a Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Es decir, esa esperanza viva a la cual Dios nos ha hecho renacer
es la que precisamente ha hecho que estas personas vuelvan a Dios. Ahora, y esa esperanza viva no es precisamente que cuando el Señor Jesús venga nos vamos a ir para el cielo, como muchas veces nos ha enseñado. Recuérdese que cuando Cristo regrese, ¿a dónde va a establecer su reino milenial? ¿A dónde? En la tierra. En la tierra, ¿verdad? Amén. Es decir, entonces quiere decir que cuando Él establezca su reino acá en la tierra, nosotros vamos a estar acá. No va a ser en el cielo donde vamos a estar, como muchas veces se los ha dicho. Y hay una confusión, porque yo le voy a decir algo. El apóstol Pablo habla en Filipenses, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga, pero cuando habla de nuestra ciudadanía, no está diciendo que nos vamos a ir a vivir allá. Cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, Pablo omite palabras en donde se conocía, como Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pablo escribe que dice que en los cielos, él omite la palabra reino de. ¿Por qué? Porque a los que les escribe sabían y él no tenía que dar toda la información, reino de los cielos, para referirse al periodo cuando Cristo venga a reinar en la tierra. Es decir, por eso Pablo solo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que Pablo estaba queriendo decir que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, es decir, donde Jesús va a gobernar. Pero no está diciendo que nosotros vamos a ir para allá. Y ese ha sido precisamente un debate, hermano, de cómo muchas veces la palabra de Dios se ha distorsionado. Entonces, por eso es necesario estudiar la palabra y profundizar en ella. Dice de que esa herencia que tenemos en el cielo no puede marchitarse, no puede destruirse, ni puede secarse. Es decir, la salvación. A esa salvación, esa esperanza viva, esa esperanza futura de la salvación no puede marchitarse. Y dice de que no puede destruirse. Y dice que también Dios nos protege con su poder para que alcancemos la salvación. Cuando dice que Dios nos protege con su poder, no está diciendo que nos va a proteger de la muerte. Nos está protegiendo porque como ya somos personas nacidas de nuevo, ya creemos, ya tenemos fe en Él, precisamente está diciendo que nos va a proteger de la condenación. De la condenación, no de la muerte. Porque por la muerte todos vamos a pasar. Solo han sido unos pocos hombres los que se han ido sin haber gustado la muerte, como dice la palabra de Dios. Pero al fin y al cabo, tendrían que haber pasado por la muerte, aunque no de la manera en que nosotros la conocemos, pero sí pasaron por la muerte, porque no pueden estar vivos en el cielo. Entonces, eso es lo que Pedro dice. Y dice que también nosotros, dice, tiene preparada esa salvación para los tiempos finales, es decir, para los tiempos últimos. Aquí entramos en detalle a lo que ahora nos corresponde estudiar. Dice, por esta razón ustedes están llenos de alegría. Oiga bien, ¿cuál es la razón por la cual nosotros debemos de estar felices? ¿Cuál es la razón por la cual la alegría y el gozo debe ser un gozo eterno y permanente en nosotros? Muchas veces nosotros cantamos un coro que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y por eso no me lo puede quitar. Hay una alabanza. Ahora, pero aquí dice Pedro, pues ya ven lo que está diciendo, dice que por esta razón, ustedes, dice, están llenos de alegría. Por esta razón, ¿cuál es la razón que nos debe de llenar de alegría? ¿Cuál es la razón? Y le pregunto porque yo quiero que usted aprenda, hermano. No es para ponerlo, como decimos, en jaque para que usted piense que yo... No, yo quiero que usted piense para que usted pueda entender la palabra del Señor. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos de estar llenos de alegría? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál es la razón? Es esa esperanza futura, es decir, la salvación que muchas veces se nos dice que es, pero esa salvación de lo que nos está hablando es de la inmortalidad que vamos a recibir cuando Cristo venga. Es decir, esa es la razón que nos debe de mantener alegres. Esa es la esperanza viva. Y esa esperanza, dice Pedro, no se marchita, no se puede destruir. Porque el Señor la tiene reservada para nosotros.
Así dice. Es decir, hermanos, que esa es la razón por la cual usted y yo debemos de tener gozo. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a los de la diáspora. Que ellos tienen que estar llenos de gozo por eso. Porque hay una salvación reservada para ellos. Y dice Pedro, aunque por un poco de tiempo. Es decir, dice, aunque cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pase por muchas pruebas. Oiga bien. Es decir, aquí hay algo muy importante y es lo que yo quiero entrar en detalle. Porque desde el 6 al 9 habla bastante sobre estos detalles. Habla mucho. Y son detalles que muchas veces se omiten. Son cosas que a veces no se hablan. Porque a la gente no le gusta pasar por sufrimiento. Eso es lo que menos queremos. ¿Quién quiere pasar por aflicciones? ¿Quién quiere pasar por dificultades? ¿Quién quiere pasar por situaciones difíciles en la vida? Nadie. Por eso es que ahora en día a la gente solo se le habla del cielo, es decir, nunca se le habla de un sufrimiento, nunca se le habla de que antes de que nosotros seamos salvados, tenemos que pasar por un proceso. O sea, y eso es lo que nadie quiere escuchar. Dice Pedro, oiga cómo lo dice. Dice que es necesario que durante un poco de tiempo, es decir, poco de tiempo acá en la tierra, es decir, los periodos de prueba, de dificultades, van a ser un periodo corto. Ese sufrimiento va a ser algo corto, es decir, por muchos años que usted y yo vivamos. No sé 100 años, 200 años, 500 años quizás podamos vivir. Imagínense que viviéramos ese periodo. Pero comparado con la eternidad, no es nada. No son nada. Por eso dice Pedro, de que si es necesario, dice. ¿Y por qué es necesario que pasemos por esos periodos de prueba? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué cree usted que es necesario que nosotros seamos puestos a prueba, seamos probados a través de aflicciones, como dice aquí, a través de pruebas, a través de sufrimientos? ¿Por qué es necesario que nosotros pasemos por prueba, o que estos a los que Pedro les está escribiendo, que es los de la diáspora, tienen que pasar por diversas pruebas? Es decir, ellos estaban sufriendo, estaban pasando dificultades. Y Pedro les dice que es necesario. Ahora, ¿por qué cree usted que es necesario? Todos, si usted estudia la Biblia, desde Abraham hasta la época nuestra, todos han pasado o han sido probados. Su fe ha sido probada. Imagínense que los del Antiguo Testamento su fe fue probada a través de sufrimientos, a través de tribulaciones, a través de toda clase de situaciones. Ellos fueron probados. Su fe fue probada, puesta a prueba, para ver si es que ellos permanecían en esa fe. Fueron probados. Ahora, qué bonito fuera, ¿verdad? Que nosotros, como más chulos que ellos, no vamos a ser probados. ¿Ah? No, es decir, dice la Biblia que Dios no tiene excepciones. Dios no puede probar a los que han estado primero, antes que nosotros, y a nosotros no. Es decir, la fe tiene que ser probada. Amén. Ahora, si no, recuérdese, y le voy a llevar a un pasaje donde precisamente habla de esa prueba en Israel, en Egipto, capítulo 3 del Éxodo. Cuando Dios se le aparece a Moisés, que andaba pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro, dice que él estaba en la montaña de Dios, es decir, en Horeb, o en el Sinaí, como se le conoce. Dice que allí estaba cuando, dice, él tiene una visión. ¿Y cuál fue la visión? Dice que en aquel momento, dice, se da una visión en una zarza. Esto lo hizo Dios para llamar la atención de Moisés. Es decir, hay una visión, una zarza que ardía, pero que no se consumía. Es decir, el fuego no la destruía. Y esa fue la forma como Dios cautivó a Moisés para que se acercara. Y dijo él, ¿cómo es posible que esta zarza, dijo Moisés, se esté
esté prendida, pero no se consuma. Voy a ir a ver, dijo, ¿en qué consiste esta visión? Esa fue la manera en cómo Dios atrajo a Moisés y dice que cuando él estaba cerca, le manda que ya no se acerque. Ahora, fíjese bien, una visión. ¿Qué representa esa visión? Esa visión, hay una zarza, hay fuego, pero no se consume. O sea, ¿qué significa esa visión que estaba viendo Moisés? La zarza, ¿a quién simboliza o a quién representa? ¿Ah? ¿A quién representa la zarza? Representa al pueblo de Dios, a Israel que estaba en Egipto. El fuego, ¿qué es lo que representa? ¿Qué representa el fuego para usted? ¿Ah? El fuego representa el sufrimiento que el pueblo de Dios estaba viviendo en Egipto. Y dice que la zarza no se consumía por el fuego. Oiga bien. ¿Qué representa que no se consumía? ¿Qué es lo que quiere decir Dios que no se consumía la zarza? ¿Por qué no se consumía? ¿Ah? ¿Por qué cree que la zarza no se consumía si estaba ardiendo en llamas? Es decir, en ese fuego. Que el fuego simboliza las pruebas, las dificultades que ellos tenían en la forma de vida que ellos estaban teniendo allá en Egipto, porque estaban esclavizados. Ese fuego representa el sufrimiento, es decir, su fe estaba siendo probada. Su fe estaba siendo probada. ¿Y qué representa que la zarza no se consumía? ¿Qué representa? ¿Por qué no se consumía la zarza? Porque precisamente ese fuego no solo representa la prueba, sino que representa a Dios que nos está probando. Oiga bien. Entonces, al estar Dios en medio de la prueba, nadie te podrá destruir, mi hermano. Nadie. Aleluya. Nadie, jamás en la vida vas a ser destruido si Dios está en medio de ti. Por eso Israel no podía ser destruido. Por eso la zarza que representa a Israel no se consumía por el fuego, porque Dios estaba en medio de ellos. Solo los estaba probando. Estaba probando su fe, estaba probando su vida en las dificultades, pero Dios estaba con ellos. Si no, véalo. Igualmente lo dice Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomios. O de Barín, como se le conoce en hebreo. O sea, en el capítulo 8 Dios les dice, durante estos 40 años que yo los he traído por el desierto, dice, yo los he traído para probarlos, para afligirlos, para ver lo que hay en sus corazones y a ver si ustedes iban a ser obedientes a mis mandamientos. Oiga bien, Dios les dice, yo he andado con ustedes estos 40 años que ustedes han andado peregrinados en el desierto. Es decir, Dios no nos había abandonado. Fíjense bien. Durante esos 40 años Dios les dice, yo he andado con ustedes ahí caminando, dando vueltas también, porque lo que haga, ¿no? Yo he andado, no los he dejado. Y ahora les dice, los traigo a este desierto porque quiero probar qué es lo que hay en sus corazones. Ahora, ¿acaso no hay algo? ¿Acaso Dios busque en nosotros algo que Él no conozca? ¿Acaso hay en nuestra vida algo que Dios no sepa de nosotros? Lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Pero ¿por qué muchas veces probó a Israel? ¿Por qué lo probó? ¿Por qué les dijo él, quiero ver, le dice, qué es lo que hay en sus corazones? No es que Dios no supiera lo que había en el corazón de Israel. Yo le voy a decir algo. Cuando usted y yo estamos pasando por una prueba, Dios conoce hasta el examen cómo vamos a salir. Dios sabe. Dios sabe qué resultados vamos a tener en ese examen. Dios lo sabe. Lo sabe todo. ¿Sabe por qué es necesario que Dios nos pruebe? Que pruebe nuestra fe. Que pruebe nuestra confianza en Dios. Que decimos, usted sabe por qué es necesario. Él ya conoce cómo usted y yo vamos a reaccionar cuando estamos siendo probados. Quienes no saben cómo vamos a reaccionar somos nosotros. Amén. Aleluya. Nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar. Porque ¿cómo reaccionamos cuando estamos sufriendo? No reaccionamos de buena manera. Siempre reaccionamos mal. Lo llevo al capítulo 3 del Éxodo. Dice que ellos, se quejaban. Oiga, porque estaban siendo probados, se quejaban. Ahora, y eso es lo que pasa. Si Dios nos llevara
al estar con Él, oiga, y nuestra fe no es probada, ¿cómo nos daríamos cuenta nosotros lo que hay en nuestro corazón? No nos daríamos cuenta. Es decir, lo mismo que Dios le dijo a Israel. Le dijo, yo te he traído a este desierto para probarte y afligirte. Porque quiero conocer qué hay en tu corazón. Dios ya lo sabía y sabía cómo iban a reaccionar. Pero quienes no sabían cómo iban a reaccionar ante estas dificultades era Israel. Por eso es necesario que nosotros seamos probados, hermano. Pero es algo que nadie quiere pasar, ¿no? No. La prueba es algo que toda persona quiere evitar. Ahora, pero si evitamos, si no pasamos por esa prueba, les voy a decir algo, nosotros nunca vamos a madurar. No nos graduamos. Jamás nos vamos a madurar, jamás va a haber un examen que logremos pasar. No nos vamos a poder graduar, es decir, ¿por qué? Porque nosotros siempre que somos probados, resalta lo que hay en nuestro corazón. Por decir que Pedro dice esto. Dice que, mire, por un poco de tiempo tenemos que pasar por muchas pruebas. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Oiga, ahí nos pone imágenes. La fe de nosotros es como el oro. ¿Y cómo es el oro? ¿Cómo es el oro? Cuando el oro se extrae de las minas, ¿cómo es el oro? Está sucio. ¿Verdad que se ve todo rústico? Ni parece oro. Todo sucio, todo lleno de escoria, todo lleno de suciedad. Es decir, pero, dice Pedro, que nuestra fe es valiosa como el oro. Es valiosa como el oro. Y dice que el oro se prueba para ver la calidad del metal. Es decir, la persona, hermana, la persona que trabaja con el oro, hay un proverbio, y yo lo quiero llevar, y le voy a poner estas imágenes, Proverbio 27. Vaya Proverbio 27, versículo 21. Proverbio 27, 21. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Proverbios 27, 21. ¿Qué dice? El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Oiga lo que dice. Vea lo que dice esta versión. Dice, al oro y la plata los prueba el fuego. Oiga, dice que al oro y la plata, dice que para el oro el crisol y para la plata el horno. O sea, son dos instrumentos que sirven para purificar los metales. Es decir, para dejarlos pulidos, para sacar la escoria. Es decir, ¿por qué se usan estos instrumentos? Porque dice que estos instrumentos, a través del fuego, prueba la plata y prueba el oro. ¿Y qué es lo que hacen cuando se prueba? Dice Pedro, vamos a volver a Pedro, pero ahí tenga eso. Dice Pedro, que dice que la fe y el oro son valiosos. Así como el oro se prueba con fuego, dice que también la fe se va a probar como se prueba el oro, porque dice que el oro revela la calidad del metal. Oiga bien, revela la calidad del metal, y eso es cierto. Y es lo mismo que pasa. Las pruebas revelan en nuestra vida. ¿Qué revelan en nuestra vida? Nuestro carácter. Revelan el carácter que nosotros tenemos. Porque cuando usted está siendo afligido, ¿cómo se pone su carácter? O
sea, su carácter se revela, es decir, se pone grosero, ¿no? Entonces, lo mismo que estos instrumentos, tanto el crisol como el horno, revelan la calidad de oro, también las pruebas, hermano, revelan la calidad de carácter y la esencia del mismo. Es decir, es necesario. Y por eso dice en Proverbios 21, que dice que así como el crisol y la plata revelan lo que es el oro, al hombre se le prueba por la alabanza también que recibe. Oiga bien. O sea, hay dos cosas que Dios usa para revelar el carácter humano. Prueba las aflicciones, porque así como estos instrumentos son necesarios para revelar la calidad de material. Oiga bien, revelan la calidad de material que es. Entonces dice que también la alabanza prueba. ¿A quién prueba? Al hombre, Al hombre. al ser humano. Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la alabanza puede probar también al hombre? ¿Cómo es que la alabanza puede probar al hombre? Dice, y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Oiga bien. ¿Qué siente usted cuando le dicen que usted es de lo mejor? ¿Qué siente? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué es lo que revela? Nos sentimos grandes. Se siente agrandado, ¿verdad? Cuando lo resaltan ante los demás, dicen, aquí usted es el mejor de todos. Ah, dice, se hincha como pavo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que revela qué es lo que revela esta alabanza que le están dando? ¿Qué está revelando? Su orgullo. La Su vanidad. orgullo. Revela envidia. Eso es lo que hace. Si no, le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda cuando dice que Saúl y David, dice que regresaban de una batalla? Y dice que de todas las tribus se reunieron. Y dice que las mujeres, cuando Saúl y David iban entrando, dice que las mujeres decían, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. ¿Y qué es lo que pasó en Saúl? Sintió celo, porque a David lo estaban elogiando más que a él. Es decir, el elogio, la alabanza de un hombre hacia una persona revela el carácter. Ahí reveló que precisamente Saúl era una persona envidiosa. Él no dejaba que otro fuera mejor que él. No permitía eso. Más de un soldado. Más de un soldado, como lo era David. Ahora, por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. Amén. Porque muchas veces cuando nos elogian, en nuestro carácter se revela algo. Me recuerdo una vez, y le voy a contar esto que pasó en el trabajo ya hace algunos años. El señor que dijo esto ya no está trabajando ahí, ya se jubiló. Pero me recuerdo que una vez nos reunieron, casi por lo general nos reúnen para darle premio al mejor trabajador y esto y lo otro. Y me recuerdo que en esa ocasión, este compañero era testigo de Jehová. Oiga bien, conocía de la Biblia. Y cuando dieron el premio a esta persona que él le cubría en la cocina, él era el que le cubría a esta persona los 2 días de descanso. Cuando le dieron el premio a esa persona, que él no estaba ahí, porque estaba de descanso, pero se lo dieron, es decir, lo reconocieron. El Señor se enojó. Y él dijo, y me recuerdo que, porque él estaba cerca de él, hermano. Y yo le digo esto, verdad de Dios, que no le miento. Yo estaba cerca de él, y cuando le dieron el premio, él se molestó. Y dijo, ¿y por qué no me lo dieron a mí si yo lo merezco? Porque yo hago mejor trabajo que él.
¿Qué es lo que pasó? ¿Reveló qué? Celo, envidia. Su envidia, su celo. Porque premiaron a aquel y porque dijeron que era mejor. Cuando él dijo que a él se lo deberían de dar porque él hacía mejor trabajo. O sea, esto es lo que pasa, hermano. Por eso la alabanza que a veces se recibe de los hombres revela dos cosas. Revela nuestro carácter orgulloso y soberbio, envidioso, o revela humildad. Dos cosas hace la alabanza. Porque otro caso que le voy a poner, Hechos 3, cuando dice que Pedro y Juan iban a la hora de la novena al templo de la Hermosa, a la oración. Dice que iban para allá y no llevaban dinero. Dice que había un hombre cojo de nacimiento. ¿Y qué pasó? Dice que cuando llegó el hombre, que ellos iban a entrar, que ese hombre todos los días, dice que lo ponían ahí a la puerta para que pidiera limosna. Cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo, dice que él les extendió la mano pidiendo limosna. Y Pedro se le quedó viendo y le dijo: no tengo oro ni plata, le dijo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate ya. Dice que lo tomó por la mano y sus tobillos se afirmaron y aquel hombre saltó y comenzó a alabar a Dios. Pero si usted lee todo el capítulo 3, dice que todos estaban admirados por ese milagro. Y dice que Pedro nos dice: hermanos, ¿por qué ustedes se admiran o piensan así de nosotros como que si por nuestro poder, como que por nuestro poder este hombre estuviera sano? Oiga, ayer era el momento cuando Pedro podía decir: fuimos nosotros, ¿verdad? Como lo que pasa con muchos pastores ahora en día. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen una sanidad? No, pues son superhombres. El elogio no se lo dan al Señor, se lo atribuyen ellos. Es decir, eso revela la alabanza. O bien revela un carácter orgulloso, soberbio y envidioso, o revela humildad. Entonces, pero Pedro dice, pues vamos a Pedro, aleluya. Pedro dice, versículo 7, porque la fe de ustedes es como el oro. Entonces dice, su calidad, es decir, la calidad de la fe debe de ser probada por medio del fuego. Oiga, nosotros no sabemos qué calidad de fe tenemos. Mientras no tengamos problemas, somos super cristianos, somos super hombres. Pero cuando estamos pasando por la prueba, por la dificultad, por el problema, se revela la calidad de fe que usted y yo tenemos. Se revela. Por eso es necesario que la fe sea probada. Por eso es necesario. Porque si no nosotros, hermano, yo le voy a decir algo. Nosotros muchas veces nos creemos hasta justos. No, yo soy mejor. Dije que yo hasta soy mejor que aquel hermano. Ya parecemos fariseos, ¿verdad? No, gracias, Señor, porque yo me considero un poquito, no mucho, pero un poquito mejor que aquel. Así somos nosotros. Tenemos un espíritu fariseo también. A veces nos creemos mejor cuando nos comparamos con los hermanos. ¿No nos creemos mejor? ¿Sí o no? Diga así una vez en la vida. Y somos fariseos. Así somos. Cuando nosotros nos medimos nuestra fe con otro, nosotros somos súper cristianos, súper mejores. Cuando estamos puntuales, ¿ves? Y vemos que otro día tarde tenía que ser él. Yo soy mejor porque yo estoy aquí a la hora. Es decir, siempre vemos fallas en aquel, pero ¿qué estamos haciendo? Comparándolo. Es decir, comparamos nuestra fe creyéndonos mejores. Creyéndonos mejores. Ahora, o sea, con una fe que no está siendo probada, cualquiera puede ser mejor. El problema es cuando estamos pasando por el problema, la dificultad,
Allí se ve la calidad de fe que nosotros tenemos. Ahí se ve si aquel hermano que nosotros decimos que es menos mejor que nosotros, ahí se ve si es verdad que lo que decíamos nosotros es cierto. Porque la calidad de fe se va a probar. Se está siendo probada. Por eso es necesario, hermano. Por eso es necesario que la fe sea probada como se prueba el oro. Porque las dificultades, como les digo, fíjense que el que trabaja con el metal, con el oro o la plata, ese, hermano, cuando pone el oro en estos instrumentos como el crisol y el horno, va sacando las impurezas. Cada vez que el horno se va calentando, va sacando impurezas. Hay algo que él tiene para irlo limpiando. Quita la impureza y lo saca. Es como una cuchara. Pero él va sacando. Cada vez que saque esa impureza, de ahí le pone más calor al fuego. Y vuelve a salir más impureza. Es decir, aparentemente está limpio. Porque le ha salido impureza. Pero, cuando le pone más calor, comienza a salir más impureza y dice, bueno, que ya no estaba limpio. Y vuelve a quitarle aquella impureza. Y vuelve a ponerle más intensidad al calor. A esa plata. O a ese oro. Y vuelve a sacar impureza. Es decir, cada vez se le sube la intensidad. Cada vez el fuego es más fuerte. ¿Para que vaya sacando la impureza? ¿Cuándo es que el platero o el que trabaja con el oro se da cuenta que la plata o el oro ya está bueno? ¿Cuándo? Porque él le ha ido poniendo intensidad al fuego para que esa intensidad de calor vaya sacando esa escoria. Esa escoria la va sacando. Entonces, ¿cuándo es que el que trabaja con estos metales se da cuenta que el oro ya está listo para sacarlo? Ya no tiene impureza. ¿Cuándo? ¿Mm? ¿Cuándo es que se da cuenta? Porque ya le puso el fuego a lo que da. Lo máximo. Es decir, está al máximo el fuego, pero ya no saca impureza. ¿Cuándo es que él se da cuenta que ya está limpio el oro? ¿Cuándo? ¿No sabe? ¿Cuándo es que ya se da cuenta el que trabaja con el oro que ya está listo para sacarlo y ponerlo en los depósitos y hacer aquellos lingotes? ¿Cuándo? Sí, eso es algo, pero recuerden que en el proceso se ve limpio y brilloso. Pero cuando se le pone más intensidad al fuego, saca escoria. Vuelve a sacar escoria. Entonces, y ahí va sacando escoria. Y aunque la intensidad va subiendo, pero le va sacando escoria. ¿Cuándo es que ya se da cuenta? No solamente cuando está brilloso. Porque cuando está brilloso y le sube más al calor, saca más escoria. ¿Sabe cuándo es que él se da cuenta que el oro ya está listo? ¿Sabe cuándo es? Cuando él se acerca y puede ver no solo el brillo, sino que su rostro se refleja en el oro. Es entonces cuando él se da cuenta que ya no tiene escoria. Cuando su rostro se refleja en el oro. Ahora, ese es el proceso del oro, pero la fe es igual. Por eso dice que la fe es valiosa como el oro y tiene que ser probada la calidad de fe, dice, como se prueba el oro. Oiga, la calidad de fe tiene que ser probada. Entonces, tiene que ir de aumento. Es decir, cada vez los problemas van a ser más fuertes, hermano. Porque en cada problema revela nuestro carácter. Es decir, nos enojamos, gritamos, zapateamos o culpamos a Dios. Es esa escoria que Dios no quiere que esté en nuestra vida. Pero cada problema siempre saca escoria.
Es decir, revela orgullo, revela egoísmo, revela soberbia, revela muchas cosas. Entonces, la fe es probada. Es decir, por eso es que Pedro nos pone esta imagen, y eso es algo hermoso. Porque nos pone una imagen que lo mismo que pasa con el que trabaja con el oro, lo mismo pasa con el que trabaja con nuestra fe. Lo mismo pasa. ¿Sabe cuándo Dios se da cuenta que ya la fe está revelando la calidad de fe que tenemos nosotros? ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo se da cuenta Dios que nuestra fe ya es una calidad de fe, pero de las mejores? ¿Sabe cuándo? Cuando no nos quejamos. Primero cuando ya no nos quejamos. Pero lo importante de todo no es cuando nos quejamos, sino cuando la imagen de Él se revela en nosotros. ¿Sabe que Dios dice que Él quiere que seamos conforme a su Hijo? El propósito de Él es que seamos igual que su Hijo. A la estatura del varón perfecto. Es igual a su Hijo. Entonces, eso, Dios quiere revelar la imagen de su Hijo en usted y en mí. Nosotros somos como el oro. La fe nuestra revela, cuando ya está una fe que ha sido probada, revela que la imagen del que está trabajando con el oro, es decir, de Dios. Pero ¿qué imagen es la que revela en nosotros? ¿Qué imagen? Y no sé si usted me está entendiendo con esta imagen que yo le estoy poniendo. Amén. Pero precisamente cuando Dios se refleja en nosotros, ¿está viendo a quién? A su Hijo. Exacto. Por eso es que tenemos que ser probados. Por eso es que nuestra fe, como dice Pedro, que es de preciosa como el oro. Aunque el oro se pierde, dice, la fe no. La fe revela su verdadera calidad. ¿Y qué es lo que revela? Es precisamente la imagen de su Hijo. Revela esa imagen. No, iba a decir que pues en un nacimiento espiritual tenemos que revelar lo que Dios quiere. La vida de su Hijo. La vida de su Ahora, Hijo. le voy a poner una analogía, por decirlo así. Si usted se recuerda cuando Jacob y Esaú estaban en aquel conflicto de que querían la primogenitura. Cuando dice que Esaú se va a casar porque su padre le dice, mira hijo, tengo ganas de comer aquel guisado que tú me preparas, le dice, quiero que vayas y vayas a cazar un animal y que me traigas y que me prepares el guisado porque siento que voy a morir. Ya siento que me voy a morir, ya siento que la vida se me está acabando, entonces quiero probar por última vez ese guisado. Y dice que Esaú se va. Y dice que su madre, Rebeca, está escuchando. Le dice, después que pruebe este guisado, le dice, te voy a dar la primogenitura, te voy a dar la bendición. Y dice que su madre está escuchando. Y cuando ella escucha, dice que ella se va y le dice a Esaú, mira hijo, está pasando un problema. Te voy a parafrasear. A Jacob le dice, está pasando un problema. Le dice, tu padre le va a dar la primogenitura a tu hermano. Pero esto no tiene que ser así, le dice. Porque cuando yo estaba embarazada de ustedes, Dios me dio una visión, le dice. Y dijo que en mi vientre habían 2 naciones. Y que el mayor iba a servir al menor. Entonces, si tu padre le da la primogenitura a tu hermano mayor, va a haber un conflicto, le dijo. Un conflicto grande de intereses. Entonces le dijo, para que lo que Dios se cumpla, hay que hacer esto. Le dijo, voy a matar un cabrito, voy a preparar ese guiso que a tu padre le gusta, porque yo sé cómo le gusta, le dijo la mujer. Es decir, hermano, una mujer sabe lo que al marido le gusta. O sea, esto es algo muy lógico, hermano. Que una mujer tiene que conocer los gustos de su esposo. Y Rebeca conocía los gustos de Isaac, perdón. Y dice que le dijo, yo conozco cómo tu padre le encanta ese guiso. Ve, le dijo, yo voy a matar un cabrito y la
piel que se saque de él, le dijo, te voy a cubrir las manos y el pecho, porque dice que Jacob era lampiño, es decir, no tenía vello, y Esaú era velludo. Entonces dice de que cuando eso pasa, dice que Jacob siente miedo y le dice, madre, si mi padre me llega a descubrir, me va a maldecir. Y esa maldición va a acarrear dificultades en toda mi vida. Dice que su madre le dijo, no te preocupes, que la maldición caiga sobre mí. 7 años. Dice que le hizo caso a la mamá. Mataron el cabrito, le preparó el guisado, lo cubrió de pieles del cabrito las manos y le puso pieles en el pecho. Y dice que, como Isaac dice que ya no miraba, ya él solamente usaba 2 sentidos para poder identificar a sus hijos. Usaba el sentido del olfato y usaba el sentido del tacto. Lo tocaba. Al tocar, él sabía si era Esaú o era Jacob, porque como los dos eran, aunque eran gemelos, pero eran diferentes. Dice de que le llevó el guisado preparado. Y cuando Jacob llega, le dice, Padre mío, aquí traigo el guisado que tanto te gusta. Así es de que bendíceme, dame la bendición de la primogenitura. Entonces dice que le dijo, acércate, quiero olerte. Oiga, quiero olerte. Ahora, y dice que se le acercó. Y dice que le dijo, siento el olor de las praderas de las montañas de Esaú. Porque como a Esaú le gustaba la casa, pasaba solo en el monte. Y usted sabe que alguien que pase en el monte y trabaje con animales, ese olor se imprime. Entonces Isaac dice que le dijo, siento el olor. Y dice que pasó la primera prueba. Y dice que después le dijo, acércate. Y dice que lo tocó. Y le tocó los brazos y el pecho y lo sintió velludo. Le dijo, eres mi hijo Isaac. Esaú le dijo, eres mi hijo Esaú. Pero hay algo, le dijo. Tu voz no parece la de Esaú. Parece la voz de Isaac, de Jacob, le dijo. Parece la voz de Jacob, pero no la de Esaú. Pero le dio la bendición. Entonces, eso es lo mismo que pasa cuando nuestra fe es probada. Esa calidad de fe que nosotros tenemos en Dios es probada. Cuando ya está probada, Dios refleja en nosotros lo que Él quiere reflejar es la imagen de su Hijo. Entonces, al estar reflejada la imagen de su Hijo en nosotros, oye, Dios ve la imagen de su Hijo. Pero hay algo que Él dice, veo la imagen de su Hijo, pero hay algo que como que me suena un poco mal. ¿Y sabe qué es lo que es? Nuestra voz. Dice, la voz de ustedes es la de aquel, pero no es la de mi hijo. Pero sí veo la imagen de mi hijo formada en usted. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él les dice, voy a volver, les dice, a tener dolores de parto, para que Cristo sea formado una vez más en ustedes. Es decir, Pablo les dice de que a los Gálatas, que ellos caminaban bien. Oiga bien, ustedes caminaban bien, les dice, ¿quién les hizo el daño de que ustedes se desviaran del caminar bien y se fueran por un camino extraño? Ahora voy a volver a tener dolores de parto, es decir, los voy a volver a parir. Es decir, quería que volvieran a nacer porque se habían desviado, la verdad. Voy a volver a tener dolores de parto, es decir, los voy a dar a luz otra vez. Van a volver a nacer. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, cuando nosotros, hermanos, nacemos, ya está la simiente de su Hijo en nosotros. Y esa simiente se tiene que ir formando. Amén. Formando hasta que nosotros lleguemos precisamente a lo que el Señor dice cuando Pablo escribe a los Efesios. Dice que Él quiere que todos lleguemos a la estatura
del varón perfecto. Y ese varón perfecto es el Hijo de Dios. Es decir, eso es lo que quiere. Por eso dice Pedro acá. Dice, versículo 7, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe de ser probada por medio del fuego. Es decir, la calidad de fe tiene que ser probada por el fuego. ¿El fuego de qué? De la prueba, de los problemas, de las dificultades. Y dice, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Fíjate bien, el oro es un metal carísimo, hermano, que no hay metal, hasta ahorita no hay metal Que lo supere. que sea más valioso o que supere al oro. El oro es el metal más valioso, pero dice que la fe, cuando ya revela su calidad, es más valiosa. Más valiosa que el mismo oro. Y dice acá, el cual se puede destruir. Es decir, el oro se puede destruir, pero no la fe que ha revelado su calidad. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Miren lo hermoso que va a pasar, hermano. Dice que cuando la fe nuestra es probada, recibe aprobación de Dios. Oiga bien, recibe aprobación de Dios. Es decir, pasamos el examen, pasamos la prueba. Y Dios dice, pasaste la prueba. Es decir, por eso es necesario, hermano, que nosotros tengamos que ser probados. Porque si no somos probados, no vamos a reflejar nunca esa imagen que Dios quiere reflejar en nosotros. Ahora, y esas pruebas no se van a dar una sola vez en la vida, se van a dar en el transcurso de nuestra vida. Hay pruebas, hermano, de enfermedad, hay pruebas económicas, hay pruebas en el matrimonio, hay pruebas familiares. Es decir, hay diferentes clases de pruebas. Entonces, esas pruebas, hermano, están precisamente sacando esa escoria. Ahora, ¿por qué? Porque cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Quejarnos. ¿Por qué nos quejamos? Cuando nos quejamos, está reflejando, está sacando esa escoria. O sea, hay algo importante, fíjate. Porque el propósito de la prueba no es, aunque es reflejar la imagen de Jesucristo, el propósito de la prueba en nosotros no debe ser queja. No debe ser queja. ¿Sabe qué tiene que ser el propósito de la prueba en nosotros? Gozo. Gozo. Cuando a usted y a mí nos están probando nuestra fe, estamos pasando por dificultades. Hermano, ¿qué debemos de hacer? ¿Quejarnos o gozarnos? Gozarnos como los apóstoles. ¿Pero por qué nos quejamos? Cuando se muere un ser querido, ¿por qué nos quejamos? Cuando estamos pasando por problemas, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué muchas veces decimos, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? O sea, esa es una queja. Como quien quiere decir, ¿por qué me pruebas a mí? ¿Por qué no pruebas a otro? O sea, Dios ha decidido probarnos a nosotros. Pero el propósito de la prueba en nosotros tiene que tener gozo, traer gozo. Y eso es lo que Santiago dice. Yo quiero que vaya a Santiago. Vamos a ver a Santiago. Ahí lo tiene atrás. Santiago, capítulo 1. Es lo mismo que Santiago les está escribiendo a los de la diáspora. ¿Ya lo tiene? Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Oiga,
Oiga lo que Santiago está diciendo. Dice, hermanos míos, ustedes deben de tenerse por dichosos. Es decir, si Dios no prueba nuestra fe, hermano, si Dios no nos prueba, si Dios no nos manda problemas a nuestra vida, yo les voy a decir algo. Debemos de preocuparnos. ¿Sí? Porque hay personas, yo les voy a decir, hay personas que a veces nunca lo ven en problemas. Y uno dice, bueno, y gente que no tiene problemas. O sea, porque ese dice, eso es lo que Santiago dice, hermanos míos, dice, cuando ustedes, dice, ustedes deben de tenerse por dichosos, es decir, por sumo gozo, es decir, deben de sentirse alegres, felices, cuando ustedes estén siendo probados por diferentes pruebas. Valga la redundancia. Cuando a ustedes los estén probando de diferente manera, ustedes deben de sentirse gozosos. Ahora yo le pregunto, ¿quién se goza cuando está pasando por problemas? ¿Mm? Pero esto es lo que debería de reflejar en nosotros cuando estamos siendo probados. Deberíamos de gozarnos, porque eso quiere decir que Dios nos está tomando en cuenta. ¿Sí? Ahí solo los apóstoles que iban felices porque fueron azotados. Eso es de que Dios nos está tomando en cuenta. Debemos de sentirnos gozosos. Ahora, dice aquí Santiago, dice, deben de sentirse muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben, dice, que cuando la fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Oiga, aquí hay algo importante. Se aprende a soportar el sufrimiento. Cuando se soporta, se aprende a soportar. ¿Se recuerda qué es lo que Pablo muchas veces decía? Pablo decía, por todo y en todo he sido enseñado. Y decía Pablo, por Amén. todo y en todo he sido enseñado. Dice, yo puedo tener en abundancia como no tener nada. Como no tener nada. He aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Oiga lo que Pablo dice. He aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sé tener en abundancia y sé tener escasez. Oiga, Pablo había aprendido, es decir, tenía paciencia, o sea, había soportado las pruebas y esas pruebas le habían traído paciencia para poder soportar el sufrimiento. Y dice aquí Pedro, dice, su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, es decir, a la madurez. No perfección porque ya no vamos a pecar, sino a la madurez. Y dice, y la madurez plena, es decir, una madurez perfecta, no le falta nada. Oiga, no le falta nada. A esa madurez plena, es decir, cuando ya revela la calidad de fe, es una fe plena, está revelando la calidad de fe, dice, ya no le falta nada. Es decir, se pasó el examen. Se pasó el examen. Ahora, pero aquí Santiago dice algo importante. Dice, versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin imitaciones y sin reproche. Pero tiene que pedir con fe. Oiga, sin dudar nada. Porque el que duda es como la ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante
en su conducta. Es decir, no tiene una solidez en su conducta, es inconstante. Dice, hoy piensa una cosa, mañana otra. Es decir, está hablando de los problemas, Santiago. Dice, si ustedes, dice, se someten a toda clase de prueba, la prueba va a traer paciencia. Y con esa paciencia ustedes van a aprender a soportar el sufrimiento. Dice, y esa fortaleza los va a llevar a ustedes a que esa madurez esté completa. Ahora, pero dice algo, si alguno tiene falta de sabiduría, oiga, y fíjense que aquí hay una tergiversación, es decir, algo que precisamente pasa en el ámbito cristiano. Yo no sé si a usted le ha dicho, hermano, mire, a usted no se le quedan los textos, ¿verdad? Pídale sabiduría a Dios. ¿Nunca le han dicho eso? Hermano, pídale sabiduría a Dios. O sea, cuando Santiago está diciendo, si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, porque dice que Dios da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero cuando Santiago está hablando de sabiduría, no está hablando para memorizar. Conocimiento. Es decir, conocimiento. No está hablando de conocimiento. Ay, hermano, mira que yo no se me queda nada, ni siquiera los textos. Yo le voy a pedir sabiduría, porque así dice la Biblia, que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. O sea, pero Santiago no está hablando de sabiduría, que es conocimiento. La sabiduría de la que Santiago está hablando, ¿sabe qué sabiduría es la que Santiago quiere que pidamos? Porque esa sabiduría nos falta a nosotros. Amén. Y es la que carecemos. Esa sabiduría es de la que todo mundo carece. Y por eso nos quejamos en las pruebas. Por eso. Porque no tenemos esa sabiduría. ¿Sabe de qué sabiduría está hablando Santiago? Está hablando de la sabiduría de conocer por qué Dios nos está probando. Esa sabiduría no la tenemos. En que muchas veces Dios nos prueba y nosotros podemos decir, o sea, porque nosotros deberíamos de tener esa sabiduría, es decir, bueno, Dios me está probando porque esto es lo que quiere decir. Pero nunca lo decimos porque nos falta esa sabiduría. Entonces dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, la sabiduría para poder entender por qué estamos pasando en ese proceso. Esa es la sabiduría que necesitamos. Para saber por qué Dios está pasando, nos está permitiendo pasar en ese proceso de prueba. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento y sabemos por qué Dios nos está probando, ¿sabe que no va a salir queja de nosotros? ¿Sabe qué es lo que va a salir de nosotros en lugar de queja? De gozo. Alabanza. Es alegría, es alabanza a Dios. Y cuando nosotros, hermanos, sabemos por qué Dios nos está probando, entonces nos gozamos. Y no sale amargura de nosotros, no sale tristeza, no sale queja, no sale eso que afecta nuestra vida cuando Dios está probando nuestra vida. Es necesario. Y todo esto tenemos que aprenderlo, hermanos, porque todavía tenemos vida, ¿no? Todavía estamos en esta tierra. Todavía vamos a ser probados. Como dice Santiago, ustedes van a ser probados en diferentes pruebas. Estamos en proceso. Es decir, estamos todavía en el proceso, en donde vamos a tener que pasar por diferentes pruebas. ¿Qué pasaría, hermano, si perdiéramos el trabajo? ¿Cómo cree que reaccionaríamos? ¿Ah? Si perdiera su única fuente de donde usted obtiene todo su sustento, ¿qué cree que pasaría? ¿Qué cree que haría usted? ¿Qué cree que saldría de adentro de usted?
Ay, Señor, y yo que voy a la iglesia, y yo que te sirvo, y yo que, o sea, usted ¿Dónde hace estás, todo. Dios, ahora que te necesito? Para más esos hijos del diablo que ni siquiera creen, mira, ni siquiera ellos pierden el trabajo. Ellos tienen trabajo, y yo, que soy cristiano. Ese es lo primero que saldría. De nosotros no saldría gozo. ¿Por qué? Porque nos falta esa sabiduría. ¿Sabe que esa sabiduría la tenía José, el hijo de Jacob? Por es que cuando José fue sometido a esas pruebas, José nunca se quejó. Nunca se quejó. Nunca dijo, ay Dios mío, ¿por qué me vendieron mis hermanos? No. Nunca dijo, ay Dios mío, ¿por qué me están acusando injustamente? No. Nunca se quejó y le dijo, Señor, ¿por qué tengo que pasar todos estos años en la cárcel? Nunca se quejó. ¿Sabe por qué no se quejó? Porque José tenía la sabiduría. Él sabía por qué Dios le estaba poniendo a prueba. En todas las etapas de su vida, él sabía que había un propósito de Dios en él. Y él aceptó con humildad esas pruebas. Por eso es cuando él se encuentra con los hermanos, le dice, no se enojen ustedes, porque no fueron ustedes los que me mandaron a Egipto. No se sientan mal. Fue Dios, le dijo, quien me mandó. Fue Dios quien me mandó para preservar su vida. José conocía que ese propósito era de Dios. Y él no se quejó. Por eso es que no se quejó cuando lo vendieron. Por eso es que no se quejó cuando lo metieron preso. Por eso es que no se quejó cuando lo acusaron injustamente. Porque él sabía, tenía ese conocimiento que todo esto tenía un propósito en su vida. Él lo sabía. Le digo, no fueron ustedes los que me mandaron, fue Dios quien me mandó para preservar sus vidas y que ustedes no mueran. Entonces, ¿cómo es que él sabía eso? Porque Dios se lo había revelado. Dios se lo había revelado. Es decir, él sabía bien que todo ese proceso que él estaba pasando tenían un propósito de parte de Dios en su vida. Por eso él no se quejó. Por eso nosotros, hermanos, pidámosle sabiduría. Cuando estemos pasando por problemas difíciles, estemos pasando por un proceso de prueba, que nuestra fe esté siendo probada, la calidad de fe que nosotros tenemos en Dios. Es decir, allí, en lugar de quejarnos, decirle, Señor, muéstrame ese propósito que tú quieres o que tú tienes y por lo cual estoy pasando por este proceso. Muéstrame. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios siempre tiene un propósito, hermano, en nuestra vida. Y por eso dice acá, dice que debemos de sentirnos por dichosos. ¿Quién es dichoso cuando sufre? Nadie, ¿verdad? Y por eso nadie habla del sufrimiento. Ay, hermano, es que le huimos al sufrimiento. Pero si nosotros no somos probados, nuestra fe no va a reflejar la calidad de fe que usted y yo tenemos. Por eso es que yo le puse que es necesario que la fe viva sea puesta a prueba. ¿Sabe que hay una fe viva y una fe muerta? Sí. Entonces, la fe viva es la de aquellos que decimos tener fe en Dios. Pero si usted y yo decimos tener fe en Dios, vamos a tener que ser probados. Hermano, Abraham fue probado. Job también. Job fue probado. David fue probado. Saúl fue probado. Es decir, todos, si nosotros buscáramos cada personaje del Antiguo Testamento, hermano, nos vamos a dar cuenta que pasaron por pruebas que usted y yo ni siquiera hemos llegado a eso. Y aún así nos quejamos.
A veces nos quejamos por un problemita de los hijos. Mire a Abraham. Abraham no solo fue un problemita, fue un problemón cuando Dios le dijo, sacrifícame a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que no se quejó. Porque si usted lee la historia de Abraham, dice de que él tempranito en la mañana se levantó y se fue a entregar a Isaac en sacrificio. Es decir, estaba dispuesto. Cuando murieron los hijos del hermano de Moisés, también cuando prendieron el fuego, el sacerdote no se quejó para nada porque sabía por qué había muerto. Exacto, es decir, hay cosas, hermano, que precisamente nosotros quizás no entendamos. ¿Por qué? Pero es de pedirle sabiduría al Señor. Es de pedirle sabiduría para saber pasar por ese proceso. Y al tener esa sabiduría, nosotros, hermanos, vamos a estar tranquilos. Vamos a estar en la voluntad de Dios. Por eso dice Pedro, ¿verdad? Y dice acá, versículo 8, ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Oiga. Yo cuando leía esto pensaba lo que Pedro dice. Le dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto. Es decir, acuérdense que le está hablando a los de la diáspora. Es decir, aquellos que habían sido exiliados antes de ese tiempo de ellos. Ustedes aman a Jesucristo. Es decir, como aquellas tribus, oiga bien, como aquellas tribus que habían sido exiliadas podían amar a Jesucristo sin haberlo visto. ¿Se puede amar a alguien sin haberlo visto? ¿Ah? Sin conocerle, ¿no? ¿Sin conocerlo? ¿Se puede? ¿Cómo? Dígame cómo. ¿Cómo se puede amar a alguien sin conocerlo, sin verlo? ¿Cómo? ¿Ah? No hay manera. No hay forma. Yo no puedo decir que puedo enamorarme de una mujer sin que la haya visto. No se puede. Una mujer no puede decir, yo estoy enamorado del fulano y tal, si ni siquiera lo conoce. Pero ¿cómo es que esto, dice Pedro, ustedes aman al Señor sin haberle visto? Ustedes aman al Señor sin haberle visto. Y dice acá, oiga lo que dice. Y dice, y ahora, ¿creen en Él? De igual manera, sin haberle visto. ¿No es eso un misterio? ¿No es un misterio amar a alguien sin haberle visto? Es un misterio que no se puede explicar. No tiene palabras, no tiene explicación. Ahora, es decir, estos del Antiguo Testamento, a los que Pedro les está hablando, a las 12 tribus, les dice, ustedes aman. Ellos no habían visto a Jesucristo, pero lo amaban. ¿Cómo es que lo habían visto? ¿Cómo? ¿Cómo es que lo vieron? ¿De qué manera ellos vieron a Jesucristo? ¿Cómo? ¿Me pudiera usted explicar cómo es que estos del Antiguo Testamento vieron a Jesucristo y lo amaron y creyeron en Él sin verlo? ¿Me pudiera usted explicar o decir de qué manera se puede amar a alguien sin ni siquiera haberlo visto? ¿Y cómo se puede creer en algo que ni siquiera ha visto? ¿Usted cree en Dios? ¿Y ya lo vio? ¿Ah? ¿Y cómo es que cree? ¿Usted ama al Señor? ¿Y cómo es que lo ama? ¿Ya lo vio? Explíqueme eso. Eso es lo que Pedro le está diciendo a las tribus, a los de la dispersión. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. ¿Saben cómo lo amaban ellos? ¿Saben cómo
dice que lo amaban sin haberlo visto. Es decir, ¿sabe cómo lo veían? ¿Sabe cómo lo pudieron ver? ¿Sabe cómo pudieron saber que era Jesucristo? ¿Sabe cómo? A través de los sacrificios. Cada sacrificio hablaba del Hijo de Dios. Cada sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento hablaban del Hijo de Dios. Por eso es que ellos eran bien meticulosos y eran bien reverentes cuando ofrecían algo. Porque sabían que ese corderito, que ese macho que estaban ellos ofreciendo, allí estaba reflejado Cristo. Por eso lo amaban. No lo habían visto físicamente, pero lo habían visto a través de los sacrificios. ¿Cómo es que habían creído en Él? Es decir, porque a través de esos sacrificios Dios les había mostrado lo que Él representaba. Y lo voy a llevar a una imagen que me llama la atención porque es de la forma en cómo se puede conocer amar a alguien sin haberle visto. Ahora, ellos están, oiga bien, porque los sacrificios apuntaban ¿a qué? A Cristo. Al futuro, ¿no? A esa promesa futura. Ahora, ellos están viendo hacia el futuro a través de los sacrificios. Y nosotros estamos viendo hacia atrás, retrospectivamente. Es decir, así como ellos no habían visto a Jesucristo, pero ya lo amaban y creían en Él, también nosotros no lo hemos visto. ¿O sí? Dígame si ya lo hemos visto. ¿No? Dígame si físicamente lo hemos visto. No. Entonces, si no lo hemos visto, ¿por qué creemos en Él? Estamos igual que los del Antiguo Testamento. Ellos están viendo hacia el futuro y nosotros estamos viendo como en un retrovisor, hacia atrás. Porque nosotros no hemos visto al Señor, pero lo amamos, ¿o no? ¿Sí lo amamos? Amén. Yo lo amo. Hay veces, hermano, que yo he orado diciéndole que lo amo y no lo he visto. Pero me pasa igual a los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento no habían visto, pero ya lo amaban. ¿Cómo lo amaban? Porque a través de cada sacrificio se reflejaba Cristo. Es decir, a través de ese sacrificio. Y me voy a adelantar un poco. Porque aquí dice algo. Y ahora se creen en Él sin haberlo visto. Y dice que como ya creemos en Él y ya lo amamos sin haberlo visto, los alegramos con una alegría tan grande y celestial, gloriosa. Oiga, no lo hemos visto, ¿verdad? ¿O sí? Pero lo sentimos. Amén. Cuando usted y yo a veces oramos y nos metemos profundamente en esa relación con el Señor, ¿acaso no lloramos? ¿Acaso no sentimos algo que nos conmueve, nos quebranta y queremos decirle cuánto lo amamos, pero las palabras no salen porque eso es una alegría tan gloriosa que con palabras no puede describirse esa emoción de sentirlo en nuestra vida? A veces en las alabanzas también. ¿Sí? Oiga lo que les estaba pasando a los del Antiguo Testamento. Amaban al Señor sin haberlo visto. Le voy a poner una imagen, que es una imagen que habla de esto mismo. Por eso le preguntaba yo, ¿se puede amar a alguien sin haberlo visto? No se puede. Pero hubo una mujer que sí lo hizo. En Génesis se habla de que cuando dice que Abraham estaba a punto de morir, le dijo a su mayordomo, Eliezer, le dijo, quiero que me hagas un juramento de que vas a ir a buscar esposa para mi hijo Isaac.
a donde mis parientes. O sea, algo bien difícil, ¿verdad? Eleazar sabía que esto era difícil. Le dijo, yo no quiero que Isaac tome una de las hijas de los cananeos, de acá, de esta tierra. Yo no quiero que él se case con una cananea. Quiero que se case con una de mi familia. Y esto es hermoso, hermano. Toda esta revelación que Dios nos da a través de esta imagen. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no quería que se casara con una cananea? ¿Quiénes eran las cananeas? Por las costumbres que tenían. O sea, las cananeas eran degeneradas. Y no tenían la fe que tenía Isaac. Isaac confiaba en Dios. Las cananeas no confiaban en Dios. Ellas eran depravadas. Y un hombre que se juntara con ellas, lo desviaran. Es como ahora. Le voy a decir algo. Una mujer que escoge un marido que no sea cristiano, va a tener problemas. Y grandes problemas. Porque ese marido le va a hacer la vida imposible y no la va a dejar venir cuando quiera a las reuniones, a buscar de Dios. Igual que un hombre pasa igual con la mujer. Ahora, pero si Isaac se casaba con una mujer de su familia, la familia de Abraham tenía la misma creencia en Dios. Rebeca creía en Dios. Entonces, Eleazar vio esto difícil y le dijo, mi señor, ¿y si ella no quiere venir? ¿Qué hago? Si ella no quiere venir, le dijo, vas a quedar libre de este juramento. Y como Eleazar sabía que esto era difícil e imposible, que una persona pueda amar a alguien sin haberlo visto, dice que por todo el camino fue pidiéndole a Dios que Dios obrara. Y le dijo, Señor, le dijo, me amo, me manda para donde la familia de él, le dijo, a buscarle esposa a mi hijo. Yo quiero que me ayudes en el camino, que me ilumines. Y yo quiero ponerte esto. Si yo al llegar allá veo que esta mujer me da agua a mí y le da agua a mis camellos. Y le puso señales. Si todo eso ocurre, es porque esa es la mujer que va a ser para mí, para el hijo de mi amo. Pero Señor, ayúdame, porque solo tú puedes hacer esto. Dice que él se fue. Cuando llegó al pozo, dice que le dijo a los pastores, ¿ustedes conocen a fulano de tal acá? Oh, sí, le dijeron. Tu hija viene por las tardes a traer agua. Aquí al pozo. Dijo, bueno, la voy a esperar. Y él seguía pidiéndole a Dios que Dios obrara. Y dice que cuando llegó, vio la joven que llegaba, una joven tierna, hermosa. No había conocido varón. Y dice que cuando llegó, dice que le dijo, ¿me das agua? Oh, sí, dice que le dijo. Y también a sus camellos. Y comenzó a darle agua a sus camellos, sin que él le pidiera. Y él solo observaba lo que Rebeca hacía. Y él no podía expresar aquella alegría que sentía, porque sabía que esa mujer estaba en el propósito y en el plan de Dios para que fuera la esposa de Isaac. Y dice que llegaron, y dice que le dijo, yo soy familia del que usted busca, y se lo llevaron a la casa y todo, y celebraron una fiesta. Pero le voy a decir algo, esa fiesta duraba semanas. Entonces dice de que al final Eleazar le dijo, denme una respuesta. Si van a dejar ir a la joven, le dijo a sus padres, para que se vaya, que me acompañe, para que sea la esposa del hijo de mi amo. Y los padres le dijeron a Rebeca, ¿quieres irte con este hombre? ¿Y qué fue lo que Rebeca respondió? Sí, dijo, yo me voy con este hombre porque amo a Isaac. ¿Ya? Lo amaba sin haberlo visto. Oiga, eso es imposible, hermano. Y lo que en nosotros ha pasado de amar a Cristo sin haberlo visto, eso es un misterio, es algo que, o sea, yo no lo puedo describir.
No le puedo decir con palabras cómo es que yo he amado a Jesucristo, cómo es que creo en Él, si no lo he visto, no lo conozco. Alguien puede decir, no, sí, hermano, mire, es pelo largo, es ondulado, tiene ojos azules. Eso es lo que el diablo ha hecho, para que la gente se engañe. Pero ese no es el retrato del Señor. Pero vea bien, ustedes lo aman sin haberlo visto. Creen en Él sin haberlo visto. ¿Se recuerda cuando Jesús resucitó? Y dice que se le acercó a Tomás, porque Tomás era el único incrédulo, porque no creía que había resucitado. Dice que se acercó y le dijo, Tomás, mete tus manos en los hoyos de mi mano y mete tu mano en mi costado. Y ya no seas incrédulo, le dijo, sino creyente. Porque me viste, creíste. Pero más bienaventurados son, le dijo, aquellos que sin haberme visto, no solo creen en mí, sino que me aman. Gloria a Dios. Hermanos, somos dichosos. Somos dichosos porque no lo hemos amado. No, no lo hemos visto. Ya lo amamos, pero no lo hemos visto, perdón. Es decir, somos dichosos, hermanos. Ahora, ¿qué será cuando lo tengamos enfrente? ¿Qué será cuando lo veamos? ¿Qué será cuando Él nos muestre? ¿Qué vamos a hacer? Las cicatrices de sus manos. Como dice un cantante, ¿verdad? En una canción. Cuando tú me veas, dice, y yo me refleje en tu mirada, voy a caer doblado delante de tu presencia. No voy a saber qué decir. Porque ese amor que Él nos tiene a nosotros y el amor que le tenemos ahora, ¿qué no va a hacer cuando lo veamos? ¿Usted cree que yo a veces me hago imágenes y a veces le digo, Señor, aunque sea a lo lejos, aunque sea el último allá del grupo, pero yo quiero verte. Yo quiero verte. Quiero conocerte. Quiero saber por qué moriste por mí siendo lo que soy. Si habían otros mejores. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegiste? ¿Sabes por qué Dios muchas veces nos elige? Porque a veces Él ve en nosotros que hay algo que otros no tienen. Eso es lo que Pedro dice. Y le voy a poner una imagen de cómo se puede conocer al Señor. ¿Se recuerda? Yo lo voy a llevar al Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Y se lo voy a leer desde el versículo, capítulo 8, versículo 48 en adelante. Se lo voy a leer. Y se lo voy a leer rápido. Mire lo que dice. Los judíos le dijeron entonces, tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Jesús les contestó, no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria. Hay alguien que la busca. Y Él es el que juzga. Les aseguro que quien hace esto, que hace caso a mi palabra, no morirá. Versículo 52. Los judíos le contestaron, ahora estamos seguros de que tienes demonios. Abraham y todos los profetas murieron. Y tú dices que el que obedezca a tu palabra o el que le haga caso no morirá. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les dijo, o les contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. Pero el que me glorifica es mi Padre. El mismo que ustedes dicen que es su Dios.
pero ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso a su palabra, le obedezco. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi villa y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos le dijeron a Jesús: todavía no tienes 40 años. ¿Y dices que has visto a Abraham? Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. A esto quería llegar yo. Dice, oiga lo que Jesús dice de Abraham. Versículo 56. El antepasado de ustedes se alegró porque él iba a ver mi villa y lo vio y se llenó de gozo. ¿Cómo fue que Abraham vio al Mesías? Oiga, ¿quién está diciendo? Jesús está diciendo que Abraham, dice, se le dijo que iba a ver su día y lo vio y se gozó. Se gozó. Ahora, vaya a Génesis, capítulo 22. Y les voy a mostrar en la Biblia cómo es que ellos veían a Jesús. Capítulo 22 de Génesis. Génesis capítulo 22. Todo este capítulo 22 habla cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Versículo 12. El ángel dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste darme tu único hijo. Y dice, Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué fue lo que Abraham vio? Dice que vio un cabrito. Oiga bien. Dice, Abraham se fijó. Y dice, y vio. Pero Jesús dice que vio su día y se gozó. ¿Cómo fue que Abraham vio a Jesucristo? ¿Sabe cómo lo vio? A través de ese corderito que estaba enredado en el matorral. A través de ese corderito, Dios le muestra una visión. Esa es una visión profética de la promesa que Dios les iba a mandar a alguien que iba a perdonar sus pecados y que iba a morir por ellos. Es decir, cuando Jesús dice que Abraham vio y se gozó, está viendo una visión profética, es decir, 1900 años de que Cristo viniera a la tierra, Dios le había mostrado una visión profética a través de ese corderito. ¿Quién era ese corderito? ¿A quién representaba? Y le mostró todo su ministerio, toda su obra. Le mostró lo que él iba a hacer. Le mostró la muerte en el cruz y cómo él iba a realizar todo el perdón de los pecados. Es decir, por eso Abraham dice que vio el día y se gozó. Se gozó porque había una promesa futura de que Dios iba a enviar a un hombre, oiga bien, iba a enviar a un hombre que iba a morir por todos los pecados de la humanidad, ya no solo por Israel, sino por todos los pecados de la humanidad, para que aquel que confiara en ese sacrificio pudiera ser salvo. 1900 años antes de que Cristo se encarnara. Pero los judíos no entendieron lo que Jesús les dijo. Ellos no entendieron ese día. Cuando Jesús dijo, Abraham vio mi día. Ellos no entendieron ese día. Ellos creyeron que estaba hablando de una forma natural y que había visto a Abraham físicamente.
Oiga bien, físicamente. Por eso es que acá, cuando él les dice, los judíos le dijeron, todavía no tienes 40 años y dice que has visto a Abraham. Ellos creían que lo había visto físicamente, pero fue a través de una profecía, de una visión profética del futuro, de aquella promesa que Dios les había hecho a ellos. Es decir, a través de los sacrificios se hablaba de Cristo. Por eso es que encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento es difícil, hermano. Si usted no profundiza en la palabra de Dios, usted nunca va a ver a Cristo, pero a Él lo puede ver a través de cualquier sacrificio que se realizaba en el Antiguo Testamento. Se puede ver a Jesucristo, pero no se nombra. Por eso es que Pedro les dice a estos de la diáspora, ustedes han visto a Jesucristo. Ustedes no lo han visto y lo aman. Creen en Él sin haberlo visto. Es decir, creían en Él. ¿Por qué? Porque a través de estos sacrificios Dios les mostraba visiones de esa promesa futura. Y Abraham se gozó porque dijo él, este sacrificio va a ser el sustituto de mi hijo. Y se alegró. Eso es lo que pasaba. Por eso es que acá dice, no tienes 40 años. Dice que ya has visto a Abraham. Es decir, lo relacionaron que lo había visto físicamente. Y dice, Jesús les contestó, les aseguro que yo soy. O sea, ahí los confundió más. Esto era más crítico todavía. Porque el Dios soy, en la palabra, el yo soy, es el Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Y eso fue una explosión para ellos, porque fue algo en donde ellos ya no supieron qué hacer. Y por eso dice que como no supieron qué hacer, hicieron agarrar piedras y apedrear. Es decir, hermano, que a través de todos esos sacrificios, por eso Pedro les dice aquí, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no puede explicarse con palabras. Es decir, cuando usted y yo oramos de una manera profunda, hermano, y lo relacionamos con nuestro Dios, nosotros no podemos explicar cómo es que hoy amamos al Señor, porque no lo hemos visto, pero ya creemos en Él, igual los del Antiguo Testamento. Ellos hacia el futuro y nosotros retrospectivamente hacia el pasado. Y dice acá, versículo 9, porque están alcanzando la meta de su fe. Es decir, oiga lo que les están diciendo, ya están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Ya están alcanzando la meta. Es decir, oiga, si en este tiempo que ya Pedro escribe y les está escribiendo a los de la diáspora, les dice que ya están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación de sus almas. Ahora, ¿cuán cerca estamos usted y yo hoy? Si ellos ya estaban cerca de alcanzar esa meta, ¿cuán cerca estamos usted y yo de alcanzar esa meta? Por eso, hermano, no debemos aflojar el paso. Por eso no debemos de pensar como aquel siervo negligente que dice, mi Señor tarda en regresar, me voy a dar una paseadita al mundo y voy a disfrutar y voy a hacer esto. Y cuando Él menos espere, tu Señor regrese a pedirle cuenta. Es decir, ya estamos cerca, hermano, de la meta. Ya estamos cerca de alcanzar la salvación. Ya estamos cerca de alcanzar esa promesa que Dios ha hecho. Ahora, si ya estamos cerca, ¿por qué aflojar el paso? ¿Por qué detenernos? ¿Por qué querer ver hacia atrás cuando ya no necesitamos ver hacia atrás? Sino tener nuestra mirada fija. Como dijo Pablo. Hacia el presente. Pablo lo dijo. Y dijo él, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago. Dice, alcanzar
aquel supremo llamamiento al cual Él me llamó. Eso es lo que hago. Quiero alcanzar esa meta. Quiero alcanzar eso. Y quiero comprobar también la misma resurrección que Él tuvo. Quiero tenerla yo también. Quiero experimentarla en mi vida. Es decir, Pablo anhelaba eso. Por eso, hermano, es necesario pasar por diferentes dificultades, tribulaciones. Cuando esté pasando por eso, en lugar de quejarse, mejor dígale, Señor, dame su sabiduría para poder entender por qué estoy cruzando por esta situación. Dame la sabiduría y poder gozarme y no quejarme y no hablar mal de ti. Porque eso es lo que a veces hacemos. Al quejarnos estamos hablando mal del Señor. Es decir, porque no soportamos. Si no soportamos esta prueba, jamás vamos a madurar. Jamás. Pero al soportar la prueba, vamos a aceptar y vamos a poder llevar con facilidad las cosas en esta vida. Aceptamos el sufrimiento y aceptamos lo que Dios tiene. Así de que Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo lo dejo en esta hora, esperando, hermanos, que a través de estos estudios usted pueda ser bendecido. Así de que en el próximo estudio vamos a hablar de algo muy importante. Si quiere estudiar desde el 10 en adelante, vamos a estudiar algo muy valioso y muy importante en el cual debemos de enfocarnos siempre. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.